Señoras y señores, muy buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Acabo de tener una reunión, como todos ustedes conocen muy bien, con el señor Rivera y quisiera hacer algunos comentarios en relación a la misma. El primero, el Partido Popular entiende que es urgente tener un gobierno en España y sería un disparate que tuviéramos que celebrar unas terceras elecciones en el mismo año. En consonancia con esa idea, como presidente y como candidato del Partido Popular, acepté el encargo del Rey para intentar formar gobierno. Lo hice con la legitimidad que supone haber sido la fuerza más votada con una diferencia de 52 escaños respecto a la segunda fuerza política. Éramos, además, tras el 26 de junio, la única fuerza política que mejoró con claridad sus resultados en esas elecciones y que ganó en la práctica totalidad de las provincias y comunidades autónomas. Es importante recordar esto porque la democracia se basa principalmente en respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. Como he dicho, una vez aceptado el encargo del Rey, me dirigí a los líderes del Partido Socialista y de Ciudadanos. Planteé, como ya hice el 20 de diciembre, tras las elecciones de entonces, un gobierno de coalición de los tres partidos en la creencia de que eso era lo mejor para España. Ese gobierno sería un gobierno coherente, puesto que en las grandes cuestiones que afectan a los españoles, el nivel de acuerdo entre las tres fuerzas políticas es muy elevado. Me refiero a temas de tanta trascendencia como la unidad de España, la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la lucha contra el terrorismo, la política europea, política exterior, política de defensa y otras. En suma, existe un consenso básico sobre las grandes normas que rigen nuestra convivencia, la Constitución española y el acervo comunitario, lo que yo ya he llamado, quizá impropiamente, nuestra Constitución europea. Sigo pensando que ese Gobierno, con un sólido apoyo parlamentario, podría gobernar con diálogo, pero también con determinación y con estabilidad, que es lo que necesita España en estos momentos. Un Gobierno con esa mayoría podría hacer las reformas pendientes en nuestro país y el hecho de ser un Gobierno de amplio respaldo parlamentario haría que esas reformas por consenso fueran duraderas. Sería un Gobierno coherente, estable y eficaz, que es lo que necesita España. Esa era la posición del Partido Popular de siempre. Repito, no debemos convocar nuevas elecciones y España necesita un Gobierno con urgencia. Este Gobierno debe tener estabilidad y apoyos suficientes para poder tomar decisiones en beneficio de los españoles. El Partido Popular ha intentado formar ese Gobierno asumiendo su responsabilidad como partido más votado desde el día siguiente a las elecciones y con más intensidad después del encargo de Su Majestad el Rey. Pero hasta el momento presente, como todos ustedes saben, no ha sido posible conformar ese acuerdo. De hecho, ni siquiera fue posible sentarse a negociar. El PSOE no quiso hacerlo y así me lo transmitió a mí y al conjunto de los españoles el señor Sánchez hace una semana. Y no parece que a fecha de hoy haya cambiado de opinión, no solo en el tema de los apoyos, sino también en la negativa a negociar. No obstante, yo seguiré intentando sumar al Partido Socialista de alguna manera a los grandes acuerdos que necesita España, empezando por un entendimiento que permita desbloquear la situación y que arranque la legislatura. Porque les recuerdo lo que dije aquí hace una semana. Si el señor Sánchez se mantiene en el no, volveremos a repetir las elecciones. Por su parte, Ciudadanos anunció en su día su posición, votar en contra en primera convocatoria, abstenerse en segunda. Sin embargo, ayer conocimos, y leo textualmente, que Ciudadanos está dispuesto a abrir una negociación de contenidos y reformas para alcanzar un acuerdo de investidura en los próximos días. Esto es muy importante y, en mi opinión,
una buena decisión para España. Si bien es verdad que condiciona el hecho de abrir negociaciones a que el Partido Popular se comprometa a aceptar unas determinadas condiciones que ustedes conocen perfectamente. El Partido Popular cree que lo importante y lo que los españoles desean es que haya un gobierno ya. Y, por tanto, el Partido Popular hará cuanto esté en su mano para que pueda abrirse esa negociación. Lo importante es que España tenga un gobierno, para lo cual es necesario que se puedan abrir negociaciones políticas a tal efecto. Ese es el interés y la preocupación de los españoles y ese interés lo anteponemos a cualquier otra consideración. Así se lo he trasladado al señor Rivera. Le he pedido unos días para analizar en profundidad el documento que me remitió ayer por la tarde, así como todas sus implicaciones. No se les escapa a ustedes que algunas de las propuestas implican reformas constitucionales cuyas consecuencias tenemos que estudiar. Por otro lado, además de reformas constitucionales, también se plantea una reforma del régimen electoral y ambas, la ley electoral y la reforma de la Constitución, exigen un amplio consenso parlamentario y al menos un acuerdo con el principal partido de la oposición, como se ha hecho siempre en nuestro país. Por darles un dato, la pasada legislatura el Partido Popular tenía mayoría absoluta en la Cámara y no planteó una reforma del sistema electoral porque no tenía el acuerdo del principal partido de la oposición. También le he explicado al señor Rivera que debo someter el documento a la aprobación del Comité Ejecutivo de mi partido. Como ustedes comprenderán, no puedo ni debo tomar esa decisión en solitario. Y por eso le he dado instrucciones a la secretaria general de mi partido para que convoque Comité Ejecutivo para el día 17 de este mes, el miércoles de la semana que viene. Por último, quiero decirles que hemos quedado en volver a reunirnos el señor Rivera y yo en próximas fechas, después de que el Partido Popular haya estudiado a fondo el documento que nos entregó en el día de ayer el señor Rivera, y que ambos coincidimos en la necesidad de empezar a negociar con la mayor celeridad posible, en fin, los temas que plantean al conjunto de los españoles los más urgentes y los más importantes. Como saben, los más urgentes es aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y el techo de gasto, las medidas para cumplir nuestros compromisos con la Comisión Europea que debemos remitir después de la aprobación de la nueva senda de déficit antes del 15 de octubre y el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año que viene. Todas estas medidas son capitales para que en España podamos seguir diciendo que hay crecimiento económico y que continuamos creando empleo, que sigue siendo el gran objetivo nacional para los próximos años. Insisto, coincidimos en la necesidad de empezar a negociar a la mayor celeridad posible y también coincidimos en la conveniencia de poder constituir un gobierno a la mayor rapidez. Eso es, además, lo que desean todos los españoles. Y ya termino. Como les dije hace una semana, lo importante es dar pasos en la buena dirección. Y la única razonable en estos momentos es la formación del Gobierno que los españoles llevan esperando muchos meses. Nadie dijo que este proceso vaya a ser fácil, pero ni por mí ni por mi partido va a faltar dedicación, esfuerzo, voluntad de entendimiento, comprensión con los demás, cosas que creo que hemos acreditado desde el día siguiente a las elecciones. Creo que la magnitud de las dificultades que hay que superar marca también la magnitud de los éxitos cuando se consiguen acuerdos. Estoy a su disposición. Gracias. La primera pregunta que me hace es si yo estoy dispuesto a ir a la sesión de investidura en el supuesto de que no tenga la complicidad del Partido Socialista para acudir allí. Bueno, oiga, sobre esto ya veremos, ¿no? Es decir, yo de momento estoy hablando con
el señor Rivera. El señor Rivera ha planteado el documento que todos ustedes conocen. Volveremos a reunirnos pronto. El objetivo es formar gobierno. Como yo ya les he dicho antes, si el Partido Socialista se mantiene en el no será posible formar gobierno, con lo cual tendremos que ir a las próximas elecciones, y esa es la situación en la que estamos en este momento. Adelantar acontecimientos es algo que, como ustedes comprenderán, tiene bastante poco sentido. Lo que sí quiero volver a resaltar es que hoy hemos dado un segundo paso muy importante para conseguir el gran objetivo, que es que España pueda tener un gobierno y, por tanto, evitemos la repetición de las elecciones. Y vamos a intentar, como he dicho antes, porque en eso estamos de acuerdo, que ese gobierno se pueda constituir rápidamente. Como he dicho antes, pues el Partido Popular hará cuanto esté en sus manos para que eso sea efectivamente así. En cuanto al señor Sánchez, en la última reunión que hemos tenido con él, ha dicho que cualquier cosa que yo tenga que decirle o cualquier comentario que quiera hacerle, que él, por supuesto, pues me atenderá, que está a disposición para escuchar lo que tenga que decir y, por tanto, pues esa vía siempre está abierta. Y la entrada en el Ejecutivo, es una decisión que corresponde tomar al Comité Ejecutivo, a la Dirección de Ciudadanos, a sus órganos de gobierno, y en principio no tienen ninguna intención de entrar en ningún Ejecutivo y, por tanto, pues es un tema que se deja ahí. Muchas gracias. Bueno, pues como les he dicho antes, yo voy a convocar el Comité Ejecutivo de mi partido para, lógicamente, pues estudiar las implicaciones que tienen esas propuestas, que son, sin duda alguna, de calado. Como le he dicho, hay reformas constitucionales importantes. Vamos a ver cuáles son las consecuencias. Por nuestra parte, como ya he dicho a lo largo de mi intervención, seremos absolutamente constructivos, y cuando nosotros hayamos hecho el estudio, pues yo se lo comunicaré al señor Rivera, pero antes de hacer el estudio no parece prudente por mi parte ponerme a hacer disquisiciones sobre absolutamente nada. Es un tema donde se plantean asuntos importantes que interesan a los españoles, tiene muchas implicaciones y vamos a ser constructivos. Y luego se lo comunicaremos al señor Rivera, que es el que nos ha planteado los temas, y después pues ya se lo comunicaremos a todo el mundo. A fijar una fecha si ese día no tiene los 176 votos. Y dentro de las decisiones que tienen que valorar esos condicionantes, hay una que le puede afectar a usted más directamente, y es el tema de los mandatos. Me gustaría saber si usted está dispuesto, en caso de que sea reelegido presidente, a que el próximo sea su último mandato. Gracias. Bueno, lo que sí puedo asegurarle es que, desde luego, la fecha de la investidura, como por otra parte ha dicho muy bien el señor Rivera, se sabrá después de que se reúna el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, no antes. Es lo único que estoy en condiciones de decirle en estos momentos. Lo que también quiero decirle es que creo que es urgente, y en eso coincido, vuelvo a reiterarlo con el señor Rivera, es que podamos constituir un gobierno en cuanto sea preciso. Y, por último, en relación a la tercera pregunta, permítame usted, y estoy seguro que lo entiende, que le dé la misma respuesta que a su compañera. Es decir, tenemos que estudiar todo esto en el Comité Ejecutivo Nacional y luego comunicárselo al señor Rivera con el espíritu constructivo al que antes hice referencia. En cuanto al señor Sánchez, bueno, es evidente, como le he dicho antes a su colega, que yo puedo llamar al señor Sánchez en cualquier momento, pero esto porque ya lo hemos hablado en su momento. Pero lo que también es evidente, como he dicho antes, es que si el señor Sánchez no cambia su posición, no sale del no, es imposible la investidura. Es lisa y llanamente imposible, y eso lo saben todos ustedes perfectamente. Por tanto, me gustaría que hubiera investidura, me gustaría que esa investidura fuera pronto. Haré todo lo que pueda, y si es posible lo que no pueda, para conseguirlo. Hoy, como dije antes, se ha tomado, o ayer, una decisión que es buena para España, y yo espero que en el futuro todos seamos capaces de tomar decisiones que vayan única y exclusivamente en beneficio de los intereses generales de los españoles. De investigación parlamentaria por la presunta financiación ilegal del PP. Gracias. Yo lo que pensé se lo diré a mi ejecutiva, si no le parece mal, y después, con mucho gusto, se lo comunicaré a usted, dándole todo lujo de detalles. ¿Alguna cosa importante más? Sí, solo un matiz.
Las propuestas que le ha planteado usted el señor Rivera y las que lleva al comité de su partido incluyen el requisito de que esas reformas constitucionales, de estatutos, leyes orgánicas, etcétera, etcétera, se tienen que plantear en el primer trimestre del nuevo Gobierno, como sí nos ha transmitido a nosotros en su acuerdo el señor Rivera. Yo creo que eso figura en el documento que ayer me remitió Ciudadanos, pero una vez tomemos la decisión no hay ninguna razón para demorarlo. Es decir, yo siempre soy partidario, cuando las cosas se tienen claras, de tomar las decisiones ya, ¿no? Es decir, una vez que se tengan claras, como es natural. Insisto, yo creo que podemos tomar decisiones buenas en beneficio de los españoles y yo voy a trabajar para eso. Aquí ha habido un paso adelante, como les he dicho ayer, muy importante y, por tanto, pues, el Partido Popular toma buena nota y va a actuar en consecuencia, en fin, con lealtad y con defensa de los intereses generales. Sí, perdone. Presidente, al margen de que usted considere que si el PSOE se mantiene en el no será imposible la investidura, hay otros partidos que también pueden garantizar. Mire, una de las obligaciones importantes de un dirigente político es ser lo más realista posible, ¿no? Es decir, ni siquiera llegarían con los votos del PNV para la investidura, es decir, ni siquiera serían suficientes, ¿no? Entonces, yo lo que dije, se lo he contado aquí, no tiene sentido que lo vuelva a reiterar. Tal y como quedó configurada la Cámara, el Congreso de los Diputados, que no el Senado, pero el Congreso, después de las elecciones del 20 de diciembre, en fin, la mayoría de todos los presentes, pues pensábamos que lo más razonable era hacer algo parecido a lo que estamos haciendo ahora, pero después de cómo quedó el 26 de junio, pues eso es mucho más evidente, ¿no? Yo planteé en su día la coalición de tres grandes fuerzas por las razones que ustedes conocen y que les recordaba yo antes, y yo pienso que en este sentido tiene que haber, sería deseable una colaboración por parte del Partido Socialista, pero no hay muchos lugares donde buscar apoyos para poder ganar este debate de investidura. Sí, señor Joy, Directiva Nacional. O del Comité Ejecutivo Nacional. Pero es que se la tengo que contar primero a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Claro, yo convoco al Comité Ejecutivo Nacional, no puedo contar fuera antes lo que les voy a decir, ¿no? Pero, en fin, yo defenderé una posición constructiva para intentar llegar a un acuerdo que cree Gobierno. En la vida conviene ir a la mayor siempre, y la mayor hoy son los intereses generales, que no se repitan las elecciones, que España tenga un Gobierno y continuar trabajando para que haya crecimiento económico y el empleo. Eso es lo que le importa a la gente y es lógico que eso sea lo que le importa a la gente porque es lo más importante. Señoras y señores, muchas gracias.